Hey guys, this is Bethel, and I just wanted to give a quick disclaimer before we go into the video that my aunt does mainly speak Spanish throughout the video, so if you need any help with that, I made some custom captions that you can turn on with YouTube. And other than that, if you need any more help making the actual salsa, I do have a pamphlet in the description below, of course, and while you're down there, if you could please fill out the survey that I made for some viewers. The survey is just there to act as a place where I can see some criticisms and see what I messed up on or what I need to fix. But other than that, thank you guys. Let's have some fun and go into the video. Hello everyone, welcome back. Today I'm joined with my aunt, or my tía Nora, and today she's going to show us two salsas, one pico de gallo salsa and one with habanero. Entonces tía, ¿puedes explicar lo que vamos a hacer hoy? Claro que sí, vamos a hacer un pico de gallo muy tradicional de nuestro país, México, y va a llevar cebolla, tomate, chile, cilantro y limón. Excelente para las carnitas asadas y para todo lo que podamos combinar con un piquito de gallo. Ok, muchas gracias, pues ya vamos a claro que empezar. Sí. So starting off with our pico de gallo, as you guys can already see, she's already kind of diced all the ingredients. Entonces tía, ¿quieres explicar lo que tienes y que el proceso de cómo empezaste? Claro que sí, vamos a empezar primero a cortar finamente el tomate y lo vamos a incorporar. El tomate bien picadito, bien picadito. Y algo muy típico también es la cebollita, que esta la picamos con un picalica para que salga bien finita y así ya no está tan grandota. Entonces vamos a poner un poquito de cebollita. Después vamos a poner un toquecito de chile verde. El chile verde poquito, si no nos gusta mucho el chile, entonces nada más le ponemos un poquito. Y tantito cilantro. El cilantro es muy sabroso y le da un sabor bien rico. Y vamos a incorporarlo todo, muy rico. Ese es un pico de gallo que es muy tradicional en nosotros los mexicanos, para todo. Y vamos a ponerle un poquito de limón. Podemos poner un limón, con un limón es suficiente. ¿Listo? Y un poquito de sal. Ya la sal ustedes la van a hacer a su gusto. Este lo podemos acompañar con unos totopos y con unos frijolitos a la charra muy ricos. Listo, muy rápido. It was pretty simple, and like she said, you can mix it with tortilla chips or any snacks that you're going to use at your dinner. Other than that, like, everything was basically just dicing it up, mixing it together. But what she said with the onions, to make sure it's very finely diced or cut. And eso es todo. Sí, eso es todo y está súper listo, bien rápido y muy fácil de hacer. Well, that's it. Let's move on to our second salsa. Now we're moving on to our second salsa, the one with habanero. So, tía, ¿puedes explicar lo que tiene y cómo lo hacemos? Ok, nuestra segunda salsa va a ser de una salsa habanera que consta de tomate rojo, chile habanero y un poquito de chile verde. Esto lo podemos acompañar con carnes asadas, con cualquier guiso, pero hay que tener un poquito de respeto porque el chile habanero es muy picoso. ¿Y de dónde la sacaste? Esa es una salsa que nos la dio la suegra de mi hija y que ellos la acostumbran mucho en su casa. ¿Y pica mucho o pica? Pica mucho, sí. Tenemos que tener un poquito de respeto porque el chile habanero es muy picoso, pero muy rico. So yeah, like she said, guys, it might be more spicier, but try it out anyways. Let's move on to actually making the salsa. So now starting with our second salsa. ¿Cómo empezamos? Ok, vamos a poner a hervir los tomates. Todos los tomates los ponemos a hervir en agua con su chilito habanero y le vamos a poner un toquecito de chile verde. Ya que esté hirviendo es cuando vamos a empezar a preparar la salsa. Ahorita vamos a esperar un poquito que hierva. So yeah, you guys heard her just fill up or boil some water and put all the ingredients, habanero, tomatoes, and the green pepper, and that's pretty much it for the start. So we're back to check on our ingredients that have been boiling for a while now. Entonces tía, ¿por cuánto tiempo lo hiervo? Los ingredientes. Ok, más o menos serían como unos 10-15 minutos, ya que nuestros tomates estén suavecitos y los chiles estén cocidos. ¿Y cómo checas que todo está...? El tomate normalmente le ponemos un tenedor, un cuchillito y mira, ya está suave. El tomate está suave y el chile cambia de color.
un poquito más, menos verde y los habaneros más suaves, y eso quiere decir que ya está listo nuestra. ¿Y qué hacemos? ¿Nos esperamos? Ya le apagamos y nos vamos a la licuadora. Entonces aquí no necesitamos agua, ya que los tomates tienen suficiente líquido. Nada más los vamos a incorporar. Listos. Y solamente que a los chilitos sí le vamos a quitar el rabito. Ok, con mucho cuidado. Aquí nada más les quitamos, mira, es muy suave, eso quiere decir que ya están los chiles cuando se les quita el rabito muy rápido. Listo. Y le ponemos un diente de ajo para nuestro sazón, un dientecito de ajo y sal. Recuerden que esta salsa es muy picosa. Very, very spicy. Ya que esté bien licuado, ok, y lo vaciamos en nuestro molcajete. Ok, listo. Tenemos nuestra salsa habanera muy deliciosa. So that's pretty much it. We just finished the second salsa, and that included finishing the boiling part and blending everything together. So now we're done. We're gonna try it and see if it tastes good. Again, before we try it, this is very spicy because it has a habanero pepper, which is very high on the Scoville scale. Entonces, tía, ya lo vamos a probar, a ver cómo nos sale. Sí. Espero que nos guste, y esta está muy picosa y aquella que tú traes está 2, 3. Muy bien. Well, that's it, guys. Thanks for watching. If you want to see the recipes specifically, check the description. We're going to be having kind of a little pamphlet or a list of the actual ingredients and a short, like, step-by-step. Other than that, if you guys want to watch more videos, check out the channel. That's pretty much it. Thank you guys for watching, and thank you so much. Muchas gracias, tía. And yeah, thank you. Gracias. So,